Continuando con los casos de migración de información de ArcMap a ArcGIS Pro, tenemos ahora el caso de capas que, como simbología, utilicen lo que se denominan representaciones. Las representaciones son un conjunto de símbolos, reglas y otras opciones de apariencia que quedan almacenadas con un feature class. Tengo aquí esta capa de vías en ArcMap. Este es un feature class que hace parte del feature dataset transporte terrestre, que a su vez hace parte de esta file geodatabase. Como podemos observar aquí y como podemos observar en las propiedades de la capa, en la simbología, vemos que usa una simbología de representación llamada ViaRep, que emplea esta configuración asociada a estos valores. Una representación que también está almacenada en la tabla, como vemos aquí, en un campo denominado Rule ID, que a su vez guarda relación con el campo tipo de vía. Estas son las representaciones en ArcMap, son muy útiles, repito, porque es una apariencia que queda almacenada directamente con un feature class. Pero ¿qué sucede? Resulta que ArcGIS Pro no maneja representaciones, las puede dibujar, pero no las puede editar. Así que lo que viene enseguida es cómo podemos convertir una simbología de representación de ArcMap en una simbología de símbolo único en ArcGIS Pro y que sí sea editable. Estoy ahora en ArcGIS Pro en un proyecto y voy a cargar la misma capa de vías que veíamos anteriormente. Aquí ya estoy conectado a la file geodatabase en cuestión, me dirijo al feature dataset transporte terrestre y ahora voy a cargar aquí la capa de vías. La selecciono, le doy OK, aguardamos un instante. Aparece la capa de vías con una simbología por defecto, pero si deseo ver la misma simbología que veíamos hace un momento, tengo activa la capa, me dirijo a la pestaña de apariencia, ingreso a simbología y aquí donde elijo los tipos de simbología se despliegan y me dirijo al final donde le puedo indicar que la simbología que se va a utilizar utiliza representaciones y vemos cómo el programa detecta que utiliza la representación denominada ViaRep. La selecciono, aguardamos un instante. Y ahora la capa tiene la misma apariencia que veíamos en ArcMap, pero tal como dice acá, no es editable. Es más, no podemos desplegar una simbología aquí en la tabla de contenido que podamos editar. Aquí ArcGIS Pro nos dice que podemos convertir esta representación cartográfica en simbología de Unique Value. Sin embargo, antes debemos proceder con un análisis. Porque resulta que si hay algo denominado excepciones de representación, dichas excepciones no van a ser convertidas. ¿Qué son las excepciones en representaciones? Volviendo un momento a ArcMap, vemos aquí que para estas categorías se han brindado unas reglas de apariencia. Por ejemplo, aquí para las vías tipo 6, las reglas que se van a representar como líneas rojas discontinuas. ¿Qué sería una excepción? Que algunas de esas vías tipo 6, algunos elementos en particular, van a conservar la regla de ser líneas rojas discontinuas, pero con alguna simbología adicional. Digamos que para esta pequeña vía que vemos acá y para esta que vemos acá podrían tener una simbología adicional, por ejemplo, línea roja discontinua, pero más gruesa. Así que serían excepciones dentro de las mismas reglas que se le han dado a esa categoría. Algo así como una apariencia personalizada dentro de la misma apariencia. Esos son excepciones. Resulta que previamente debemos corregir, entre comillas, dichas excepciones para que no lo sean. De lo contrario, no van a ser parte del proceso de conversión. Volvemos a ArcGIS Pro, vamos a proceder con el análisis. Hacemos clic aquí. Y esto que aparece acá significa que no se encontraron excepciones que tocase corregir previamente en ArcMap, volver a traer la capa aquí y repetir el proceso. Así que en este caso podemos proceder a la conversión, se van a convertir todos los símbolos, le decimos convertir, aguardamos un momento, podemos ver ahora que la simbología es una simbología de único valor a partir del campo de la regla de representación que veíamos en la tabla previamente. Y ahora sí podemos desplegar aquí la simbología en la tabla de contenido e incluso cualquiera de estas podría ser editable. Podemos seleccionar, por ejemplo, esta simbología de acá y podríamos cambiarla por otra. Así que la hemos convertido en simbología de ArcGIS Pro como si desde un principio hubiéramos preparado la simbología en este programa. Y ahora algo opcional pero útil.
Mientras la capa de vías esté cargada aquí en la tabla de contenido, va a mantener la misma apariencia. Pero recordemos que si elimino la capa y deseo volverla a cargar y que vuelva a mantener esta misma simbología, conviene guardar la capa como un archivo layer. Recordemos el procedimiento, hacemos clic derecho en el nombre de la capa, nos dirigimos acá abajo donde dice Chatting y le decimos Save as Layer File. Podemos dirigirnos a la misma carpeta donde tenemos la File Geodatabase. Se almacenará como un tipo de archivo LYRX. Si tenemos muchos archivos de simbología, también previamente pudimos haber creado una carpeta para las simbologías. En este caso se va a guardar aquí directamente. Le digo salvar. Y ahora voy a poner esto a prueba. Voy a eliminar la capa desde acá. Clic derecho, remover. Vuelvo a cargar la capa, pero en esta oportunidad desde la simbología. Aquí está la File Geodatabase. Recordemos que las simbologías no se almacenan al interior de la GDB, sino afuera de la misma, pero hará referencia a los datos originales que están en la File Geodatabase. Aquí tengo el archivo layer que acabo de crear, lo selecciono, le doy OK, y aquí está la capa tal cual con la apariencia que le habíamos dejado antes. Y este ha sido el procedimiento para convertir una representación de ArcMap en una simbología de único valor en ArcGIS Pro.